¿qué va a hacer el gobierno con los trenes? Porque supongamos que el maquinista también, supongamos eso. Supongamos que los frenos andaban, supongamos que Schiavi dijo, porque era un día de trabajo, ¿no? Sí, si hubiera sido porque feriado, la gente viaja en los primeros vagones. Claro, si hubiera feriado... digamos, la cuota de tontería, para decirlo menos, que todo esto, frente a una de las cosas más graves que le ha pasado a mi país, se ha escuchado, no tiene límite. Pero yo me hago la misma pregunta. Terminado esto de las sucesivas pruebas, ¿sigue Transportes de Buenos Aires? TVA, donde no está ¿sabe lo que me llama la intervenida? atención a mí? Lo que Lo pasa- siguiente, lo si yo hago una intervención de 15 días Sí. y después la tengo programada 15 días, no me doy un plan de cambiar la conducción de la empresa ni modificar grandes cosas, porque en principio es por 15 días. Claro. 15 días tengo un manejo. Pero usted dijo que la empresa no está intervenida, sí, está intervenida por los que cada 15 días se la interviene. El primer documento que nosotros obtenemos, no sé si en los posteriores ha habido una corrección, se dice, interviénese el contrato de concesión. ¿Cuál sería la diferencia, doctor? La diferencia sería que no se abarca, digamos, la empresa sigue funcionando, pero bajo la vigilancia de, dicho sea de paso, las intervenciones no se pueden disponer así por decreto, o por ley o cosa por el estilo, lo tiene que disponer un juez, ¿eh? Digo, pues, más allá de mi posición en materia de YPF. ¿Por qué no se puede intervenir una empresa por ley o por decreto? Porque es facultad del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo le tiene que pedir al Poder Judicial que intervenga. Es intervenir la vida propia de una empresa. Usted tiene una empresa, calcula, el día de mañana le sacan... Usted es químicamente puro, y nuestro amigo también, porque lo conocemos desde años, pero un día le saca un decreto para intervenir, qué sé yo. ¿Cómo? Tiene que hacerle un proceso judicial y tiene que pedirla como medida precautoria esto. O lo puede hacer el propio juez penal, que en ese momento estaba sobre el maquinista y no sobre la Secretaría, cuando nosotros le dijimos, me repito, al día siguiente con el ingeniero Carranza, hay que intervenir la Secretaría de Transporte y desde allí ver complicidades, porque los que están debajo de Schiavi permanecen. Y los que están encima también. También, claro. Y entonces me parece que los de abajo tienen bastante que ver con lo que ocurrió durante todo este tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos, se hace la población en general, ¿vamos a tener trenes dignos alguna vez? Yo le hago otra pregunta relacionada con la opinión que yo di en la apertura. La ciudadanía argentina en algún momento, nosotros, ¿vamos a tener un fallo de la justicia que diga aquí el responsable fue fulano, fue el gobierno, fue el maquinista? No importa. Digo, en algún momento, o esto quedará perdido en el limbo en el que quedan perdidas las grandes causas en la Argentina. Porque parece que porque a partir de eso la gente tiene la esperanza de que si la justicia sanciona y condena, no se el va a que repetir. sigue atrás ponga las barbas en remojo y diga, no, bueno, un momentito, ¿verdad? Yo no quiero ser el que sigue. Tiene razón. Pero yo le contestaría por la anécdota. En 1995 poníamos, 95, no me estoy confundiendo, marzo del 95, 15 de marzo del 95, poníamos en marcha investigación sobre el desvío de armas del menemismo hacia Croacia y hacia Ecuador, y un poco hacia Bosnia. El año pasado salió un fallo que dijo que existió contrabando, pero no han podido detectar contrabandistas. Fue en el 2011 contra el 95. Yo no le puedo mentir a la gente que les crea a ustedes diciendo que todos estos esfuerzos van a ser coronados por el éxito. No, pero con el ejemplo que usted nos acaba de dar... Sí, pero la peor batalla es la que no se da. Y yo no me complico con el pesimismo, porque hay hijos, hay nietos, hay la esperanza de una Argentina, hay esperanza de un mundo mejor, que en mi generación lo vemos retroceder galopantemente, ¿no? Así que la pregunta en esto, en YPF, donde el hombre del Estado puesto en el directorio jamás le informó, pareciera, Cristina, qué era lo que estaba sucediendo, etcétera, etcétera. No, pero escúcheme, el Estado promovió el ingreso del grupo Eskenazi Sí.
sin poner un peso, Sí. y sobre la base de pagar la compra con las utilidades. Por lo tanto, las utilidades que se giraron posterior a la entrada del grupo Eskenazi estaban en la esencia del ingreso de este grupo a la compañía. Tal cual. Porque había que pagarla con las utilidades, o sea, había que sacar plata para pagar esto y por lo tanto desvíos de fondo de que tenía que haber ido a la inversión, por ejemplo. Tal cual. Entonces, el director del Estado, como dice usted, en realidad no es que él no le informaba, sino que a él le dijeron aprobar los giros de dividendos porque estaba en la esencia del contrato. Tal cual, tal cual. Hay fotos allí de Cristina, de Néstor, incluso al lado de Brufau y de todo el grupo Repsol. Algunos dicen que en todo esto Repsol puede quedar más beneficiado de lo que se cree. Pero, en fin, en la realidad que a mí me importa es mi país. Y en mi país esto de haber creído que se hace nacionalismo, buen nacionalismo, recuperando todo lo que antes yo hice mal, todo lo que antes yo voté mal, todo lo que antes yo no vigilé bien, es una falacia. Yo escuchaba los otros días a diputados del oficialismo, Agustín Rossi, podríamos decir, presidente del bloque, primeras espadas, un poco decir, bueno, mire, y en los 90 el mundo iba para otro lado, era como decir, cuando la ola te lleva, uno va, y ahora la ola vuelve y uno vuelve. ¿Eso es un dirigente? ¿O es no, un dirigido? Para mi gusto no. ¿O es un dirigido? Para mi gusto no, pero porque uno tiene la obligación de mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, yo sé que el kirchnerismo y el cristinismo se han nutrido de hombres del menemismo que han hecho el looping de loop, la vuelta en el aire, ¿no? Pero de cualquier manera esto es insostenible y a mí me da mucha pena porque hay gente que dice ser de la oposición y no termina de darse cuenta de que un día votan la ley de medios en función del pluralismo y después resulta ser que le han creado el mayor monopolio. Doctor, lo hemos dicho acá hace 1 o 2 semanas, los mismos que votaron el traspaso de las AFJP con la convicción seguramente honesta de que la plata de los jubilados desaparecía de por vida, creo que no habían pasado 3 semanas y estaban ahí donde está usted, sí, quejándose de que el gobierno mal usaba la plata de los jubilados. Tal cual. Los mismos. Lo mismo. Fíjese que yo tuve la suerte de ser bastante amigo de don Alfredo Palacio, así que en la convención del 57, cuando ingresábamos con el 14 bis en la seguridad social es indelegable, cuando se crea, me acuerdo que Neustadt me quitó la palabra un día, cuando se crean las AFJP yo dije que eran inconstitucionales. Lo que ocurre es que después no me enamoré de la expropiación o como se le llame de las AFJP, porque yo sabía que era necesario caja. Como dice este hombre cotidianamente, ANSES es la caja B, claro. El Tesoro también es la caja B, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, cuidado, nacionalizamos para ir a buscar empresas extranjeras desesperadamente porque no tenemos la capacidad estructural. Te dice para el caso de YPF, de petróleo. Claro, sí. Petróleo. Ahora, desde el punto de vista de la justicia. Del Poder Judicial. Claro, yo le digo al doctor, ¿qué pasa con la justicia? Y me dice, una cosa es la justicia y otra cosa es el Poder Judicial. ¿A vos qué te quiere, no, ¿qué quiere decir? Yo creo con que eso? la justicia no tiene la culpa de nada, el Poder Judicial sí. Ah, estamos aproximándonos. Estamos aproximándonos. Lo de tanto escucharlo al doctor. Disculpe, acá todo el mundo dice, tenemos una Corte Suprema bárbara, la justicia pegó un cambio sustancial. No, no es cierto. Bueno, la Corte Suprema llega uno de 100.000 casos o de 200.000 casos. Y algunos fallos de la justicia los cumple el Gran Bonete. Por ejemplo, ese es otro tema, sí. El saneamiento del riachuelo, ¿no? Claro. Entonces, el tema Badaro, por ejemplo, y la posibilidad, no está resuelto esto. Bueno, pero la Corte ahí nos sacó la acción colectiva. La Corte dijo, yo me pronuncié por Badaro, y sí, cada uno tiene que ir y pedir lo mismo que Badaro. Pero tenemos precedentes en otros casos donde la Corte legitimó en el tema telefónico y escuchas telefónicas, legitimó una acción con implicancia colectiva. Tenemos además, Soria sigue siendo un tipo que batalla en las tierras de Kirchner, en Santa Cruz, para recuperar un cargo que lo limpia. Hay 4 fallos de la Corte, no se cumple ninguno. Entonces, pero también hay una responsabilidad de la Corte.
Si la Corte emite un fallo y no se cumple, es responsabilidad de la Corte hacerlo cumplir. Es más, la Corte debió, desde el punto de vista constitucional, dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación pidiendo la intervención de la provincia. ¿Por qué no lo hizo? Algún día hablaremos más despacito de la Siempre existe la creencia, y según muchos colegas suyos, e inclusive gente que ya integra el Poder Judicial, de que el nuevo sistema de designación de jueces condiciona más a los jueces que el antiguo, porque tienen que pasar por varias manos, manos a las cuales después quedan debiéndole favores. ¿Los jueces de la Corte también llegan a la Corte debiendo favores? Digo, ¿un juez de la Corte también está condicionado como para mirar para otro lado cuando un fallo suyo no se respeta? No, ¿O hasta ahí no llega la cosa? El juez de la Corte que no da los pasos conscientemente que pudiera dar, no es sometible al Consejo de la Magistratura, sino es sometible a juicio político. Pero digo, ¿por qué un juez de la Corte no diría, no, mire, hay que intervenir la provincia de Santa Cruz? Tal cual. ¿Pero por qué? ¿Por temor? No sé. Bueno, Esta es la cosa. Porque no basta, dicen algunos que Lorenzetti quiere ser candidato a presidente de la República, pero esto, tómelo así nomás. Bueno. Ahí tenemos una explicación. Bien. El rumbo... Bueno, lo cierto es que si yo tengo imperio... No sé si los jubilados lo van a votar. Es cierto. Si yo tengo imperio como juez de la Nación y lo mío no se cumple, yo tengo la obligación, no el derecho, la obligación de estirar todos los resortes constitucionales a mi alcance. Porque si no, yo me transformo en un diletante del derecho. Exactamente. Y no en un ejecutor de la norma o de la sentencia pertinente respecto a la norma. Es decir, el Consejo de la Magistratura ha sido un fracaso absoluto. Sí, claro, allí el acomodo está a la orden del día. Me consta hasta porque he defendido las arbitrarias bajadas de algún candidato de juez civil excelente, donde una diputada fundamentalista le dijo a Cristina, no, es demasiado católico. Bueno. Doctor, tenemos que ir cerrando y... Le manda saludos Vudú, por haberlo dejado afuera. Se nos quedó un tema, sí. Por eso. Ahora va a retirar los saludos. A ver si nos puede contestar rápidamente. Rívolo, el fiscal Rívolo, que evidentemente era el hombre que estaba sosteniendo esa investigación, porque Rafecas iba detrás de Rívolo. Sí. ¿Sale o queda? La impresión hasta ayer en tribunales era la siguiente, que en la versión de Lijo, juez, lo deja a Rívolo, pero rescata la investigación. Rafecas, que es hombre del oficialismo, por eso escribe lo que escribe en su momento, Rafecas le había delegado, después se arrepiente, pero ya ha venido el allanamiento, ya ha venido una serie de cosas y la opinión pública. Lijo, para mí es una hipótesis, lo deja y entonces recupera la investigación. Pregunto, apela el que está cuestionando a Rívolo. Llega el tema a la Sala 1. La Sala 1 el otro día, con motivo de Rafecas, dijo en un párrafo, nos llama la atención que el fiscal no haya planteado nada contra Rafecas. Pregunto, una Sala 1 que adelanta opinión, que no podía hacerlo, está diciendo que si le llega en apelación el tema, chau. Rívolo. O sea que si el juez lo confirma, lo puede voltear la Cámara, dice usted. Tal cual, tal cual. Es decir, no les traje optimismo para este mediodía, ¿no? Pero no sabría mentir. Es un estilo de la casa. Es el país que nos toca vivir, doctor. Así es, pero no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a volver a invitarlo porque estos temas presumimos que lamentablemente van a seguir abiertos mucho tiempo y nos despedimos. Con ustedes nos vemos el próximo miércoles aquí en Dominó. Gracias.